Menos que eso en Villa de Otra es difícil, a menos que sea una edificación verdaderamente muy sencilla. Pero es para que tengan idea, ¿no? Entonces, en la zapata tiene solo parrillas superficiales en la parte de abajo, que es lo que se llama el acero principal. Y simplemente se hace una excavación. Por supuesto, hay que colocar una capa de piedra picada, ¿verdad? Piedra picada de unos 10 centímetros. Eso significa simplemente, o es una garantía de que el elemento metálico no va a estar directamente a tierra. Entonces tú haces la cama de piedra que para garantizar que no hay otro tipo de humedad, y al suncho, ¿verdad? A la tablilla metálica se le ponen unos separadores que son de muchos tipos. Hay maestros que lo hacen en sitio con vasitos de café, ¿verdad? Con la idea de poner, ponen vasitos de café con unos rabitos de alambre de unos 20 centímetros, 30 centímetros, y esos taquitos se le colocan en las parrillas para que no queden directamente en la tierra, sino que queden separados. Cuando tú hagas el vaciado tienes que garantizar en vaciados de infraestructura, o sea, los que están por debajo de tierra, 4 centímetros de espesor. Lo que son superestructuras, ¿verdad? Los que están por arriba son 2,5 centímetros, exige la norma. Entonces eso se hace con esos pequeños soportes que se levantan en el suncho. Entonces yo pongo la parrilla del acero sobre esta piedra picada, ¿verdad? Con un espesor de 10 centímetros, sobre toda la excavación, pero tiene que estar incluido en el área firme del terreno, en la zona firme del terreno. No es que yo encuentro la parte firme y hago la fundación, no. Todavía tienes que excavar más para que ese elemento de zapata entre en el terreno. Y esta es la manera en que está garantizando que hay sujeción para la edificación. Ok, entonces todos esos tres elementos: zapata, perical y guerreón. Listo. Y ahí en adelante tenemos dos opciones. Si es construcción tradicional, ¿verdad? Nosotros seguimos las cabillas en función de un cuello de botella. En las edificaciones pequeñas no se nota tanto, pero cuando las edificaciones son grandes, los elementos de columna a niveles de sótano y planta baja tienden a ser muy robustos. 1,5 metros, 2 metros por 40, por ejemplo, para un edificio de unos 30 pisos, las columnas pueden ser como pantallas, digamos 40 centímetros o 45 de espesor, hasta por 2 metros, 2,5 metros de altura, si tiene 25 30 pisos. Y a medida que va subiendo los niveles, al llegar a planta baja, entonces una medida se deja estable, que casi siempre es el ancho, ¿verdad? Tú le dejas los 40 de ancho fijo, pero le vas recogiendo profundidad. Es decir, que cada 4 o 5 pisos la estructura va disminuyendo. Es como las piezas de una antena. A medida que yo la extraigo del carro, ¿verdad? El último tramo que está más elevado es el más delgadito de todos, ¿sí o no? Bueno, esto es similar y a eso se le llama cuello de botella. Entonces la estructura se va reduciendo cada 3, cada 4 o 5 pisos hasta llegar a una medida mínima. Puede ser de 40 por 40 o de 30 por 30. Por eso que los ingenieros calculistas especialistas en esto, ellos hacen cálculo en forma inversa. Ellos empiezan por calcular el último piso y el último piso arroja una serie de cargas sobre las columnas y siguen con el siguiente piso y entonces la carga anterior se la suman al siguiente piso y así sucesivamente. O sea, como es lógico, al final cuando llegas al sótano, después de 10 pisos, de 20 pisos, ¿verdad? 30 pisos, va a tener unas solicitaciones de carga de 300, 400 toneladas, ¿verdad? En cada elemento, en cada miembro de estructura. Entonces de ahí vienen los diseños. Si es cimentación profunda, que lo vamos a hablar ahora, vienen los diseños de, bueno, resolver la zapata, que ya no se llama zapata, sino que se llama cabezal, bueno, para 5 pilotes, para 4 pilotes de 80 centímetros de diámetro, y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la profundidad del pilote? Depende del sitio. Pero generalmente una forma sana de calcularlo es que se estima en un promedio de 1/3 de la altura de la edificación, que es como una medida mínima ¿cómo se llama eso? De excavado y de vaciado de pilotes, pues. No es una ley porque a veces depende del lugar. A lo mejor tú empiezas a excavar, hay cosas así como me pasó a mí una vez con 3 hermanos, eran 3 parcelas aquí en La Mariposa, 3 parcelas de 2.000 metros cada una, 2.000 y pico de metros cada una, eran 3 hermanos, 3 lotes.
Un hermano quedó en el terreno totalmente firme, otro hermano quedó en la vertiente del terreno, el del medio, y el otro tenía mitad, ¿me entiendes? Entonces el basamento de cada una de las viviendas eran 3 casas exactamente iguales, pero los estudios de suelo que yo solicité daban perfiles de estratos totalmente distintos. Entonces hasta se molestaron porque decían que por qué la casa de mi hermano costaba menos que la mía. Le digo, oye, porque el terreno tuyo tiene más relleno que el otro, tiene menor capacidad de soporte. Y eso fue muy difícil que lo entendieran. En realidad al final no hicimos nada porque creo que ninguno de los 3 tenían plata, pero en todo caso, no se rían, es así. Te llaman, te hacen correr, te hacen presupuestar y al final te dicen, uy, no sabes que era tanto. Eso me pasó la semana antepasada en La Guaira. Para una ampliación de obra, le digo, sale entre 800 y 900. Me dijo, uy, pero yo pensaba que no pasaba de 300. Le digo, bueno, si hay alguien que te lo haga por 300, que te lo haga. Eso pasaba de los 800, 900 millones, pero rapidito. Ok, pero entonces esos elementos no lo decide el ingeniero, lo decide el terreno, lo decide el sitio. Claro, cuando las edificaciones son de baja altura no tiene tantos problemas, por eso se habla de edificaciones cimientos superficiales que puede resolver cuando hay cierta exigencia, este esquema de zapatas aisladas, que es como se le llama, puede servir para 2 o 3 o máximo 4 pisos. Aquí tenemos hasta 5. Si el terreno es bueno, se hace una zapata. Lo que pasa es que por un edificio ya de 5 pisos hay que hacer una zapata de 3x3 y hay que excavar bastante. Pero si el terreno es bueno, siempre será más económico resolverlo de esa forma que tratar de meter pilotos o micropilotos o pilotos hincados. Yo les mandé unos correos a ustedes de videos, ¿sí o no? ¿No les mandé unos videos? Unos videos de pilotes, de vaciado, ¿sí o no? Vaciado de losas, bueno. Les mandé también el cabezado de pilotes, ¿sí o no? Con gatos hidráulicos, ¿lo vieron? Bueno, quien no lo haya visto, acérquense los videos, son gratis, son corticos, duran 7, 8, 10 minutos, no más que eso, y lo pueden ver con mucha facilidad y ven mucho lo que vas a aprender. O sea, tienen mucho que ganar y nada que perder. Muy bien, cuando el terreno no es tan bueno, no se puede ir a este tipo de soporte indistintamente que sean de 3 o 4 pisos, porque el terreno a veces es tan malo, tiene tanta humedad, que entonces no se puede crear un elemento de soporte porque van a tener asentamientos diferenciales que se llaman. O sea, este se va a hundir más, pero este no. Entonces la edificación se viene de medio lado. La torre de Pisa, excelente. No, sí, hay una rata de compresión, sí, porque claro, tú haces la excavación y pones el pedestal, eso no pesa mucho, pero cuando le pones el edificio, sí, claro, no es al día siguiente, pero a los 20, los 30 años sí hay lo que se llama el asentamiento diferencial. ¿Cómo? No, generalmente el ingeniero calculista asume eso, ¿no? Se hace una estructura robusta porque el terreno no es muy bueno, por eso se hace siempre los análisis y perforaciones del sitio, porque hay que hacer, bueno, el cuento de los hermanos fue que tenían un solo estudio de suelo. Entonces, así como nos vamos a operar los 3, pero el que tiene los exámenes de sangre es él. O sea, no puede ser, cada uno tiene que tener su análisis de sangre. Entonces, a duras penas y muy jalado, lo hicieron, entonces se dieron cuenta que los perfiles no eran iguales y que los soportes, o sea, la parte de infraestructura era brutal. A mí me pasó no con 3 hermanos, sino con un dueño en el Alto Atillo, una de las primeras construcciones que hice yo. Cuando fuimos, a él le vendieron un terreno, como decir aquí, tú te paras en esta planita y dices, una belleza, y de verdad que era una belleza, pero lo que no sabía ni el dueño es que había un relleno, o sea, de los 40 metros que tenía la parcela, 30 eran más o menos planos y los otros 10 inclinados, 12. Lo que él no sabía que esa plataforma de 28, 30 metros que le quedaba a él, solamente un tercio era firme y después empezaba un relleno. Un relleno fue que empezamos la casa aquí, la casa era muy larga, la casa tenía casi 22, 24 metros de longitud, y las últimas columnas de allá hacia el paisaje era donde estaba el máximo relleno. Ahí los pilotos terminaban siendo casi 28 y 30 metros de profundidad. Y era una casa de 2 plantas, lo que pasa es que el terreno era totalmente relleno. Y bueno, y para la época, que fue hace unos años ya, hace unos 20 años,
Inclusive hoy día, esta misma casa hoy día va a costar exactamente igual. Valía más la parte de pilotaje que toda la estructura de la cámara. Entonces se le pusieron los ojos así. O sea, ¿qué hacemos? Pues tú eres que decidir la edificación y el terreno tiene sus características. Entonces ahí no se puede inventar. Y bueno, el presupuesto salió de esta manera. Ok. Si el terreno no es tan bueno o la edificación no es tan alta, a veces el publicado de esta zapata interesable tiene un valor comercial. Entonces se puede resolver algunas veces con lo que se llaman vigas de fundación. Es decir, generalmente es lo que se usa más para, digamos, estructuras metálicas, que es básicamente crear un juego de islas de ostra sin pedestales, ¿verdad? O sea que yo no hago perforaciones, yo lo que hago es una especie como de cuadro, ¿verdad? Cruzado, dividido en módulos de 4, de 5 metros, pero son vigas de ostra nada más. Bueno, vigas de ostra robustas, ¿no? De 40, 50 centímetros, y generalmente es la que se usan para estructura metálica. O sea, porque la estructura metálica tiene muchas virtudes, o dos virtudes y una ventaja, que son la velocidad, ¿verdad? Y la agilidad de la construcción, básicamente la velocidad. Y el percance de la estructura es el costo. La mano de obra y los materiales de estructura de metal son costosos, pero la obra es muy rápida. Y otra de las grandes virtudes que tiene que es muy liviana, porque el concreto trabaja muy bien, pero es una estructura muy pesada. Y en número yo creo que inclusive sale más barato hoy día construir esto en estructura metálica que en esto tradicional. Y peor aún, con moralista, acabado listo, acabado bien terminado. Entonces, no solamente es costoso, sino que la madera que tiene que usar es encofrado artesanal. Mira, eso tiene lo que se llama bisel, o sea, un champlán. Ese bisel se hace con reglitas de madera que se corta en diagonal a 45 grados para que todo ese molde, el vaciado que es un vaciado, es un líquido para nosotros hacemos la construcción. Y él toma y al final se le hace un carapeo y se lija. Aquí le echan un brochita, ¿no? Para disimular algunos errores, se le da brochita y lija y se tapan lo que se llaman cangrejeras, que son algunas pequeñas burbujas que quedan. ¿Entiendes? De todas maneras esta construcción es muy buena, no se puede negar, es de muy buena calidad, pero esto cuesta dinero. Entonces hoy día la pelea es costo. ¿Por qué el edificio de mecatrónica se hecho en estructura metálica? Porque eso es lo que manda en este momento. Cuando tú haces elementos tradicionales de estructura, tú estás usando tres productos, estás usando material mano de obra para encofrado, madera, cuartones, tablones, estos son, inclusive estos no son tableros, estos son listones de madera de balancería. Fíjate que todos tienen la misma medida, ¿entiendes? Entonces, esta madera no es pardillo, esta madera no es de sello, eso es pardillo. O madera de aurora, que son maderas costosas para este tipo de cosas. No, tú desarmas esto y se vuelve bien. Entonces, la tendencia en este momento es trabajar con el acero, porque el acero, además, cuando tú haces el acero tienes que esperar 3 semanas para poder quitar el encofrado y poner la estructura en servicio. Tú no puedes quitar el encofrado a las días siguientes. Tienes que esperar por lo menos 10 días para poder quitar algunos puntales. Y para poder poner la losa en servicio tienes que pasar 3 semanas. Entonces, te tienes que ir sacando cuentas de tu tiempo. En cambio, con el acero, tú lo que sueltas la pieza ya materialmente empiezas a poner funciones mecatrónicas acá. Si le fijaron las vigas, colocaron columnas, fijaron las vigas, ni siquiera totalmente soldadas, sino punteadas, que eso no se le dice. Oye, pero los guerreros saben que un punto de soldadura aguanta 400 kilos de peso, ¿verdad? Entonces, cuando te hacen cordones, que eso no se desbarata más, pero eso lo hacen con calma, con poco, pero mientras que tú punteas la estructura, ¿verdad? La punteas toda y ya puedes armar tu losa arriba con carga, con los trajeros, con la gente echando completo arriba de un carro. Sí, porque el acero lo permite, ¿sí? El acero lo permite. Entonces, bueno, es una decisión, claro. El problema del acero es esto, ¿no? Que si quedan los elementos a la vista, es feo. Y si tú usas los aceros, tienes que usar lo necesariamente cielo raso.
Si es una edificación de aire acondicionado, ni lo piensa dos veces, ¿verdad? Va a cielo raso. Entonces el problema de eso es que cuando tú metes cielo raso, eso es un costo bastante fuerte. Yo me atrevería a decir que un 30-40% el cielo raso, porque el cielo raso es más luminaria. Entonces es algo que los costos se van. Entonces la decisión de con qué material lo hago es un problema netamente, bueno, de terreno, de altura y de costo. Pero entonces lo que le decía, si yo voy a hacer una edificación sin exigencia de 2 plantas, ¿verdad? Ahí se hicieron zapatas y no muy profundas. Yo no le tomé foto a esa obra porque no podía, estaba muy apurado en ese periodo cuando lo empezaron a hacer, pero era bien interesante haberle tomado fotos día a día. A lo mejor los constructores sí la tienen, ¿no? Habría que contarle y de repente tienen fotos de todo. Yo fotografío todo lo que hago. Y eso se construyó en tiempo récord. Sin embargo, ahí se hicieron zapatas de fundación aislada, zapatas aisladas, porque ahí vienen grúas, eso es un taller metalmecánico para armar motores. Un motor pesa entre 200 300 kilos, entonces hay que subirlo con una grúa que se llama señorita, ¿verdad? Con una señorita, y esta señorita tiene que estar apoyada en una viga de 10 metros de longitud. Entonces, exacto, porque el espacio tiene que ser libre, no tiene que tener abajo ningún tipo de columna. Entonces, bueno, eso son edificaciones especiales, pero si yo lo voy a hacer una obra sencilla, una edificación, una vivienda, que es lo más básico, lo puede resolver con estas vigas de fundación, ¿verdad? Y funciona igualito. Generalmente cuando se usa un bloque de fundación es porque el terreno no es bueno, ¿verdad? El terreno es muy malo, o tiene mucha humedad, o tiene un terreno mixto, partes son duras, partes son blandas, partes son de saturación, o sea que tiene humedad. Entonces, para no correr riesgo y que no se pase una nota, se hace viga de fundación. Pero esos son máximo hasta 2 pisos, 3 pisos y trabajando con estructura metálica. Ok, serían vigas de fundación. La lona de fundación es otra manera de construir y no necesariamente tiene que ser una edificación bajita. Una lona de fundación es que el terreno es tan malo que ni siquiera las vigas de riostras de vigas de fundación te resuelven, sino que hay que hacer una lona robusta. Ustedes han oído hablar de Parque Central, ¿sí o no? Bueno, Parque Central no tiene pilotes, no tiene fundaciones, no tiene zapatas, sino lo que tiene es una piscina de concreto de 5 metros de altura, porque Parque Central está al lado del río Guaire, ¿sí o no? En uno de los tantos tramos del río Guaire. Entonces la saturación de agua es brutal. Yo trabajé en el edificio de la UNEFA cuando no era UNEFA, sino cuando era el edificio La Shell, Maravín. Y yo en ese edificio trabajé 10 años. Y ese edificio está tan igualito como Parque Central. Está a, qué sé yo, a unos... No, que va, sí, 30 metros más o menos del cauce del Guaire en las Mercedes. Y ahí ya hay 3 sótanos. Los sótanos cargan como 1.000 puestos, 1.500 puestos. Un edificio brutal. Y ese edificio tiene en el tercer sótano un cuarto nivel, que es una sala de máquinas, que recoge el agua que se acumula en la parte exterior del muro de los sótanos. Y ahí está drenando 24 horas, todos los días, todos los años, ¿verdad? Humedad que se recolecta diario, casi unos 20 o 30 metros cúbicos de agua. Y esa agua, bueno, es materialmente limpia porque está filtrada por el terreno. Esa agua está permanentemente, así como le entra al edificio, permanentemente la vuelve a echar para el Guaire. Pero quiero decir que es una situación que tú no puedes descuidar. Y esas bombas de achique tienen que estar funcionando, no todo el día, pero en sus periodos. Son tres circuitos o tres descargas o 4 que las programan, depende de la temporada. En verano serán dos descargas, pero en invierno debe ser a lo mejor hasta 4 descargas. Bueno, una vez recuerdo de esos cálculos que tuve allí, se dañó la bomba y el sótano se puso de un día para otro con 30 centímetros. Y un sótano que estoy hablando como 2 veces este edificio, o 3. Es brutal. Tú ves el edificio de la UNEFA arriba, pero por abajo es brutalmente grande. Los sótanos van de borde a borde a borde y son 3 niveles de sótano. Entonces, cuando hay esas situaciones tan críticas de terreno, entonces se hace una losa fundación. Si la losa fundación es para una casa, bueno,
basta, ¿verdad?, con hacer tan solo un vaciado de 15 centímetros, de 12 centímetros, y el sistema es de teja, machembrado y estructura de metálica. Entonces, tú puedes resolver esta losa con 12 centímetros, ¿verdad? Es igual a 12 para una vivienda de una planta. Puede ser que igual a 15 o de 15 a 20 para viviendas de 2 plantas, ¿verdad? Y puede ser el sector de 30 centímetros o más si es mayor, ¿verdad?, de 3 plantas. Yo fui a hacerle una experticia o un liceo en la zona del Cafetal, en San Luis, porque tenía un desmadre total con las aguas negras. Entonces, bueno, me invitaron a mí y a otras empresas constructoras para hacer una licitación. Y cuando pedimos los planos del liceo, que se llama Liceo San Luis, nos dimos cuenta que no tenía fundaciones corridas, sino que lo que había era una masa de concreto de 80 centímetros para sostener un liceo, qué sé yo, de 100 metros de largo. No, 100 no, pero por lo menos 70 metros. Más largo que este edificio, más largo que este edificio. Y en él eran 2 tramos. Y el terreno de, ustedes no lo saben, los terrenos del Cafetal son los peores terrenos del mundo para construir. Fíjense que casi no hay edificaciones altas. No las hay porque los terrenos son muy malos. Las edificaciones altas están en la parte baja, pero muy poco en la parte alta. De hecho, la zona de los Pomelos, la zona de... ¿cómo se llama eso? Bueno. No me acuerdo. Bueno, arriba del Cafetal, ahí están haciendo, o hicieron muchas edificaciones en la altura, pero tienen todos los problemas. De hecho, ¿por qué creen ustedes que el cementerio del Este está hecho en el Cafetal? Porque los terrenos eran tan malos que para lo único que servía era para cementerio. ¿Ok? Muy inestable, de una saturación de humedad muy fuerte. Entonces, bueno, eso más, el terreno era como perdido. Y eso se destinó, bueno, para un campo blanco, como se llama, ¿verdad? Pero toda esta zona realmente no es nada buena para construir. Es lo más inestable que tiene toda la zona de Caracas, la zona de Cafetal. Bueno, entonces existe esto, y bueno, todo se lo aplica con planes de estructura mecánica. La loca fundación es una buena respuesta, pero tiene problemas, ¿verdad?, económicos. El ubicado es muy fuerte y tienen que compensar que te sale mejor. A veces preferible a fundaciones o, digamos, basamientos profundos. Bueno, esto es lo tradicional de las edificaciones medianas, digamos, al edificio de usted, que se puede resolver de estas 3 maneras, ¿verdad? Con fundaciones directas, que eso se le llama así, zapatas aisladas, o también, vamos a ponerlo aquí, se le llama fundación directa. Fundación directa. O sea, son nombres distintos, pero es el mismo elemento. ¿Ok? Y bueno, viene un cálculo estructural, viene un acero en 2 direcciones, viene un acero de la zapata, viene un acero del pedestal, y después llegamos al rasante del terreno para arrancar entonces la superestructura. Y de ahí será entonces construcción tradicional, entonces las carillas arrancan de la zapata hasta el último piso, como en este caso este edificio. En el caso del edificio mecatrónica hicieron el armado, sabía, estas zapatas son como de 2 metros por 2 metros cada una, y ellos sí bajaron como 2 metros, 2 metros y medio también, y los pedestales eran de 40 centímetros, creo que eran de 50 por 50, hasta que llegan al nivel que la tiene este hombre que ella empieza la superestructura. Vamos a hablar entonces ahora de lo que serían situaciones profundas. Y son de 3 tipos también. Primero que nada, lo que se conoce como pilotes, ¿verdad? Los pilotes pueden ser de 2 tipos. Hay pilotes, hay micropilotes, y hay también muros de pilotes. Los pilotes pueden ser de 2 tipos, pueden ser rotados y vaciados, o pueden ser hincados en el lugar, ¿verdad? Pueden ser rotos vaciados,
O pueden ser hincados, ¿verdad? ¿Cuándo se hacen rotovaciados? Bueno, generalmente en construcciones de comodidad para el acceso de los equipos, que son, bueno, unas grúas muy pesadas y que son muy aparatosas para ir levantando, digamos, lo que es la excavadora, ¿verdad?, cilíndrica, que va sacando el terreno y después elevando, izando el cinto metálico para ir vaciando con lo que se llama camisa deslizante, que es como una especie de molde. Entonces se hace el excavado hasta que se consigue el firme, y en el firme se le inyecta un poco de agua para crear una especie de bulbo. Es decir, como un sobreancho, una vez que tú consigues el firme del terreno. Y después entonces empiezan a inyectar cemento concreto semiúmido. En realidad no es líquido, es bastante más líquido, bastante seco, y se va comprimiendo, pero con esa humedad que le va dando es suficiente para que arranque. Claro, no es el mismo concreto por ejemplo, del premezclado. Sin embargo, la idea de los asentamientos profundos es, bueno, resolver esos problemas de sujeción, de soporte del terreno, en donde en realidad el terreno es muy malo y la exigencia de altura es muy grande. Entonces, si este terreno no hubiese sido bueno, seguramente este edificio de construcción debe haber tenido un trabajo de pilotaje. Entonces, el pilotaje tiene una gran ventaja, resuelve problemas de la sujeción en el terreno, pero crea otro, que es costo, ¿verdad? Es muy elevado. ¿Dime? Eso es otra cosa, pero pueden usar de los puentes. Yo les mando los correos que tengo bueno, hay puentes de todo tipo. El último fue el que hicieron en el río, ¿cómo se llama? Yingzhen de China. Es un puente entamborado. Está hecho con láminas. ¿Cómo te explico? No tiene elementos o sea, no tiene la viga tradicional de perfiles de acero ni cerca, sino que esto es, ¿cómo te explico? Un túnel de acero. Y las piezas fueron que hasta hay videos y esto salió en mi escultura, yo le estaba buscando y no lo consigo, pero es impresionante. Él salió, tiene un tiro como de 1 kilómetro, 200, algo así, un tiro libre, porque el río es navegable, entonces le tenés que garantizar un mínimo de 40 o 50 metros de altura para los barcos. Entonces el puente se va abriendo así, y él en realidad es un hueco totalmente. Son puros elementos laminares, claro, en forma similar, en piezas paralelas. Y de hecho, lo que se ve, oye, no puedo seguir este video, pero es interesantísimo. La estructura es tan impresionante como un túnel, que tiene sistemas de ventilación, de extracción, para que la humedad no oxide la estructura. Y hay un trabajo de limpieza y de protección del túnel que hace con unos trencitos por dentro del túnel, o sea, que hay unos carritos con rieles que te va llevando a todo lo largo del túnel para que le vayas haciendo mantenimiento permanentemente. No es el caso, por ejemplo, del puente de Golden Gate de San Francisco, que es todo lo contrario, es totalmente superficial. Y la gente que trabaja en el puente es realmente gente de generaciones. De hecho, tarda, digamos, 5 años en pintar el puente. Cuando tú terminas de pintar la punta allá, ya tienes que volver a empezar por acá. La gente que trabaja en el puente es solo gente del puente, no trabaja en ningún otro lado. Y usan su pintura naranja, le cambian piezas, le cambian tuercas. O sea, este puente totalmente lo están reconstruyendo, ¿no? Eso también está en un National Geographic. Se llaman pilotes hincados. Los pilotes hincados son cuando el terreno es sumamente inestable y tú no tienes una garantía de que puedas hacer una perforación cilíndrica. Entonces se hacen dos cosas. Le puedes poner, digamos, un estabilizante que se llama bentonita, que es como una especie de... es un rigidizante instantáneo, y él se endurece al contacto con el agua. Es como poner como forrando de un rizo
precipitado que crea que la superficie que tú expones quede cubierta, digamos, no se derrumbe, y esa superficie, ese material reacciona y se endurece. Entonces la excavación se mantiene. El sistema sí, un catalizador, no es catalizador, es todo lo contrario, es un reactivo. Él se endurece, digamos, con la humedad, se activa y crea una película a todo alrededor de la excavación para que no se derrumbe por dentro. Eso es cuando ocurre, cuando existe presencia de agua, saturación en el terreno. Pero si el terreno es no saturado, sino en medio del mar, por ejemplo, el puente sobre el lago, o ¿cómo se llama eso? Los muelles de un río, los muelles en el mar de una marina, sí tienes que usar unos cilindros, unos pilotes, pero de cilindros, de acero. Y esos pilotes se llevan flotando con unas barcazas. Bueno, ustedes vieron el video, creo. Se lleva una barcaza y con un GPS, hoy día, antes se hacía pura a punto de teolito, hoy día cuando se hace con GPS lo ubican en el sitio exacto, lo izan y lo van clavando en el lugar. Ajá. Excelente. Entonces los van golpeando como un martillo y un cincel. Entonces queda incrustado en el terreno. Y en algunas veces, cuando es posible, se le inyecta inclusive concreto también, ¿verdad? Eso es lo que se llama pilotes reforzados. Igual que las columnas reforzadas, a veces porque necesitan espacio o quieren algo decorativo, agarran un tubo ¿verdad? de acero de 20 centímetros, de 15 centímetros, le meten un suncho de cabilla de media pulgada y encima de eso le meten concreto. Entonces estaba haciendo una columna de 25 centímetros, de 20 centímetros, ¿verdad? Pero hiperresistente, ¿verdad? Porque no solamente tiene la piel exterior de acero, sino que también tiene un suncho en la parte frontal. ¿Lo ves? Eso se llama columnas vaciadas de camisa reforzada. Eso es muy tecnificado, es muy costoso, o sea que no es una construcción tradicional y se hace para casos muy especiales, o sea que no es de todos los días. Bien, entonces tenemos los pilotes vaciados y los pilotes grabados pisos. Existen también los que se llaman micropilotes, que son generalmente untados. Cuando tienes problemas de terreno y seguramente tienes necesidad o de una edificación promedio, no de edificaciones de gran altura, estás obligado a crear, digamos, varios puntos de apoyo. Si el terreno, primero que nada, la edificación no es muy exigente. Sí, vamos a ver si se puede cerrar la puerta. Sí, yo estoy muy desordenado, ¿vale? Oh, qué bueno. La parte de micropilotes se usa cuando tienen dificultades para hacer una construcción pesada. Sin embargo, los micropilotes mayormente se pueden resolver para edificaciones sencillas. Por ejemplo, para edificaciones de 2 plantas, cuando el terreno no te ayuda mucho, puedes crear entonces esos micropilotes que son los de 30 centímetros, de 25 centímetros y generalmente, mayormente se hacen en forma hincada, ¿no? Porque no te permite rocado, ni cavado, ni nada de eso, tienden a ser muy pequeños. Pero tú haces como quien dice varios sitios de apoyo. Yo puedo también apoyarla, ¿verdad? A lo mejor en 2 elementos volumétricos, como puede ser a lo mejor en 2 papeleras grandes, pero lo puedo colocar a lo mejor en 5 cilindros, ¿verdad? De 20 centímetros. Entonces el mismo peso lo reparto en varios puntos de apoyo, por lo tanto la exigencia para el terreno, si es malo, no afecta mayormente el resultado. Otra la aplicación de los micropilotes, mayormente se usa es para muros de contención. Cuando tienes dificultades de construcción y no tienes accesibilidad en la obra, entonces lo que se hace, sobre todo fallas de borde, es crear esos micropilotes, o si no, se sustituyen, que no viene el caso porque no estamos hablando de cimentaciones, pero se sustituyen por lo que se llama el cable destacado. El cable destacado es un perfil en forma de U. No, aquí el muro de pilote. Tabla destacada. Sí, el cable destacado. El cable destacado se usa para crear muros instantáneos. Son una serie de perfiles en forma de U
¿verdad? Que se van encastrando uno con otro y se van encajando en el terreno, lo van golpeando y él va creando una superficie de acero, pero es un muro instantáneo, entonces no hay que hacer vaciado. Eso, por ejemplo, para bordes de río, hay una parte del río Guayas que están hechos de esa manera. ¿Explico? Con tabla estacado. Entonces es otra manera de resolver los muros de forma, digamos, prefabricada. El otro es tradicional, el muro de gravedad que les hablé el otro día. Bueno, ¿y cómo se llaman? Yo vi uno que estaban construyendo en Dubái, que es arena, y ellos agarraron y hicieron un poco de tubos y los iban encajando todos, y al final había como 80 tubos encajados en el fondo del mar, y ahí fue donde empezaron a hacer el edificio. El hotel Burj Al Arab. Eso se hizo. Lo que pasa es que no podemos hablar de Dubái porque la construcción en Dubái es una construcción extrema, pues. O sea, lo que se hace en Dubái no es lo que vamos a hacer aquí en Venezuela, más de la vida. Oye, mira, yo he visto videos de Dubái que tengo videos también tengo presentaciones, tengo obras de Dubái. Oye, ¿qué te explico? Hacen unos vaciados así de concreto 24 horas inyectados, no sé qué. O sea, son unas tecnologías que parece que no existen en el país. Y tampoco son de aplicación diaria, porque esto que te estoy hablando es lo que tú te vas a encontrar cuando sales a la calle, que es tecnología tradicional. También innovadoras, algo nuevo. ¿Ah? Innovadoras, algo... Todo lo de Dubái, por ejemplo, para hacer esa torre, la torre Burj, que se llama, bueno, ahí metieron 400 pilotes, hicieron una parrilla. Yo tengo un video de animación, no he dicho yo tengo, no, está en YouTube. Es más, a ver si se le mando el enlace, porque yo lo tengo marcado. Donde hay un análisis estructural de la torre Burj, y se explica cómo fueron los 400 pilotes. Entonces, la tercera parte de la edificación se ha hecho en estructura pesada, o sea, en concreto básico, pero los 2/3 en estructura liviana. No pueden pretender hacer un edificio de concreto de 800 metros de altura. Parque Central tiene 170 metros de altura, ¿ok? La torre de Parque Central, pero la torre Burj son casi 840 metros, 830 y pico metros de altura. En concreto es imposible. Las distintas torres de Nueva York, las torres... La son plásticas y ellos lo que hacen es hacer todas estas columnas y las hacen plásticas, como las placas, y después eso me lo graban. Después hacen las placas y están hechas y la montan. ¿Qué te pasa? Vamos a buscar una grabadora esa para acá para ver eso. Sí, yo te voy a explicar algo. Yo soy muy fanático de los epóxicos. A mí me gusta trabajar con tecnología. De hecho, la manera de ampliar una edificación una con otra, tú tienes que hacer también riostras, ¿cómo se llama eso? Amalgamadas, o sea, unidas a la edificación tradicional. Y yo he hecho este tipo de uniones, de una obra vieja con una nueva, y la solución de eso es perforar, ¿verdad? La viga de rigor para abajo y sembrar unas ampolletas de vidrio que te traen traen un activo y un reactivo, o sea, traen un polvillo que es el producto que rigidiza y un químico o un gel, por decir, porque siempre son espesos, que al mezclarse como el Soldenix, al mezclarse los productos eso se vuelve arrebatado y en cuento de 3-4 horas ya tú puedes guindar un camión si quieres. Entonces, los epóxicos son productos de tecnología sumamente costosos, pero sumamente eficientes. Y eso todo ya está muy estudiado, lo que son concretos nivelantes, retardadores, aceleradores, de hecho vaciados de concreto de gran altura, como puede ser por ejemplo la represa de Guri, que se hizo hace 30-40 años atrás. Existían 2 plantas de hielo para prepararle hielo a los vaciados, porque en aquella época no había retardadores. Entonces se vaciaban y se mezclaban, así como le echaban piedra, le echaban hielo de nieve. Y con eso entonces para que retrasara el vaciado, porque el calor de Puerto Ordaz es brutal, casi materialmente, que tú lo sacabas de la tolva y cuando lo ibas a vaciar ya estaba fraguado. Entonces había que echarle hielo para que pudiera ser flexible. Sí, bueno, te digo plantas de hielo, para que pudiera ser, digamos,
quede licuado todavía y pueda ser vibrado, porque el problema del concreto es el vibrado para sacar todas las burbujas. Bueno, esto por supuesto es muy especializado, tengo literatura que les puedo hacer llegar con respecto a eso, y hay papeles bien interesantes que te hablan del principio básico de la estructura, cuál es el mejor diseño de estructura para una edificación, pero eso son cosas muy conceptuales y eso lo puedes leer directamente de algún archivo, como lo he hecho yo muchas veces, ¿verdad? Para empaparte del asunto. Claro, esto es un tema muy extenso, esto no puede ser una clase, se pudiera hacer todo un año hablando de estructura, pero no es el objetivo. Lo que me interesa es que tengan siempre en mente, ¿verdad?, de que existen estos elementos y la manera de unir siempre esta cimentación profunda con una superestructura es a través de un cabezal, ¿verdad? O sea que si yo tengo la rasante del terreno aquí, esta es la rasante del terreno, yo traigo el pilote vaciado acá, ¿verdad? A ver si queda un poquito por encima. Y viene otro pilote más allá, por aquí, por ejemplo. ¿Verdad? Todo esto está incrustado en el terreno. Entonces, la manera de unirlos, aquí se forma el bulbo, que es sobre ancho del pilote, en la altura estipulada. Puede ser de 2 a 3, de 3 a 6 metros de longitud, dependiendo de la altura y la lentitud del piloto. De 3 a 6 metros de altura viene el bulbo. El bulbo es un hueco que le llenas con es un sobreancho que se le hace, digamos, para que haya como más adherencia, porque el pilote en realidad trabaja con fricción, porque no le hace zapata, pero sí se le hace ese bulbo sobreancho para garantizar un poco a la hora de sismo. El problema de la edificación no es cuando está estático, es cuando viene el sismo, es donde empieza el problema grave. Entonces, bueno, para nosotros poder agarrar esta cimentación profunda, entonces tenemos que usar igualito, vigas de Rioja, ¿cierto? Para hacer nuestra edificación tenemos que usar vigas de Rioja igualito. Pero esta viga de Rioja se tiene que amarrar a un elemento unión que se llama cabezal. Cabezal. Y es justamente una especie de dado, un cubo, un prisma de concreto en donde el acero es la 6 caras, es lo que se llama una cesta, o una cesta o jaula, como se le dice en el almuerzo. Entonces, ¿qué hago? En el edificio yo encabo el terreno con las dimensiones del cabezal y, como vieron en los videos de internet, por medio de gatos hidráulicos, ¿verdad?, vas rompiendo este cilindro de concreto de 80, 90, con 1 metro de diámetro, para dejar entonces el acero de refuerzo a la vista. Este acero de refuerzo y las cabillas. Ella es lo mejor sale en puntica. A veces cuando lo vaciado tú lo puedes ver las punticas de las cabillas, que vienen del fuste, ¿verdad?, del piloto. A eso se le llama fuste, el elemento principal de soporte. Entonces yo voy rompiendo ese acero, bien sea con gatos hidráulicos, y si no, como hacemos aquí en Venezuela, con martillo, tres obreros, esta es la foto que tengo. Y van rompiendo las cabezas a conseguir ese nivel, pero el acero lo deja como está, y ese acero se trama, en realidad se abre, ¿verdad?, para que tenga sujeción. Seguramente de la superestructura viene una columna, entonces igualito el acero de esa columna tiene que entrar en el cabezal y se cruza también de esta manera. O sea que aquí hay un cruce de carillas impresionante. ¿Qué altura puede tener esto? Aproximadamente, esto depende de la edificación, pero entre 1 metro y 2 metros de altura puede tener.
una altura entre 1 o 2 metros aproximadamente, o más, dependiendo de la obra, sí, porque son 20 pisos, por ejemplo, para 12 pisos, 2 metros está bien, pero si son 30 pisos, a lo mejor es de 4 metros, y es una piscina en concreto. Y no es solo pilotes, sino que agarra a lo mejor 6 pilotes de carga. Y ahí sí viene acero entre las 6 cargas, que es lo que es una jaula. Aquí usamos una parrilla, ¿verdad? Este acero, parrilla de acero. Y aquí viene entonces una jaula de acero. Una jaula o cesta. Que se introduce. Sí, se arma igualito como una zapata. No lo dejan para dejarlo. Explicar. Por favor, 10 minutitos más. Entonces, simplemente se hace una cesta de cabilla, puede ser de media por media, de 5 octavos, de 20 por 20, de 30 por 30, eso lo decía el cálculo, ¿no? Tenemos ahora aquí, es una parrilla realmente de parrilla de 20 por 20, 20 por 20, o 30 por 30, depende del cálculo. Y aquí igual, la jaula puede ser igualito, 20 por 20, 30 por 30, ¿verdad? Pero las 6 caras. Entonces se arma una parrilla del piso y se deja la punta doblada hacia arriba y después se le pone como un cascarón por encima, igualito que es otra parrilla de carillas. Entonces acero las 6 caras del trigo. Y se mezcla entonces con el acero de la columna, con el acero del pilote y arrastra, ¿verdad? El acero inclusive se mete aquí el acero corrido seguramente, ¿verdad? Y la fila de piloto también. O sea que ahí se pone un patuque, bueno, una maraña. Pero como el cemento no se tiene que usarlo. No, bueno, el cemento es licuado, pues, usted lo agarra todo. Eso debería ser un nodo, pues, porque, volvemos a lo mismo, esta es la parte que absorbe el sismo. Entonces, el sismo es la parte crítica de los suelos. Bien, entonces son los dos elementos fundamentales de infraestructura. Cuando nosotros hablamos de superestructura, que sería esta parte que está acá, esta es la infraestructura, podemos hablar de estos dos que se llaman superestructuras. Super, infra y superestructura. Son estos dos elementos. La superestructura está formada siempre por lo que se llama pórtico y loso. El pórtico, la palabra lo dice, son dos elementos verticales con horizontal, ¿verdad? Un arco. Y las losas, el pórtico dependen obviamente del sistema constructivo. Puede ser, si es concreto pórtico, en concreto tradicional, en concreto reforzado. Puede ser también en acero estructural, o si no, también, ¿por qué no?, en estructuras de madera. En fin, lo que el país se produce. En Estados Unidos la madera
es en toda la esquina, entonces se trabaja con madera natural y madera artificial. O sea, se hacen elementos aglomerados con resina. Por ejemplo, aquí también es moda para las cortinas embosadas, se trabaja con MDF, ¿ok? Que es una lámina comprimida o una resina mucho más económica, en fin, no sé qué, y eso sustituye la madera tradicional. El caso de las losas, ¿verdad? También depende de si existe el sistema tradicional, que son losas nevadas, ¿verdad? Losas nevadas, vamos a igualito, vamos a poner aquí losa colaborante. Colaborante. ¿Por qué? Porque losa cero es una marca, pero el concepto es que la lámina es colaborante a la estructura de la losa. Entonces no se le dice losa cero es una marca, se le dice losa colaborante. Y ahí caben Figardet, Losatec, caben todas esas marcas comerciales, entre ellas losa cero. Y hay también lo que se llaman las losas prefabricadas. Losa prefabricada, que puede ser la más conocida, tablerones, o si no, de bloque o nervios prefabricados. La de tablerones es acero y elementos de astilla, pues, los tablerones son una especie de ladrillo muy chanito, pero muy ancho y grueso, de 6 centímetros por 20, por 80, que es básicamente un empujado terrible, nada más para que el concreto no se caiga, porque lo que trabaja no es el bloque, lo que trabaja es el vaciado. Existen también las notas cerradas, que son básicamente lo que son el bloque piñata, ¿no? El famoso bloque piñata, o el piñacolete en otros países. Es un bloque que trae ya la forma de, pues digamos, poliédrica para darle la forma a los nervios. Este es el tradicional bloque piñata, depende de las losas prefabricadas, que es la losa cero, y también de los prefabricados que son nervios. Se puede combinar nervios de concreto, que son una especie de filosa química, prefabricados. Yo tengo la foto de presentación que tengo, es una obra que dice si usa losas prefabricadas. Después vienen los otros elementos de construcción, que son los elementos de tecnología. Las tecnologías pueden ser de muchas maneras. Entre ellas está, por ejemplo, el poliestireno. En español, anime. Poliestireno, que es anime para construcción, que no produce gases tóxicos, no ataca a los animales, no se lo comen los patrones. El anime. Pero se llama poliestireno. Es la línea de construcción. No es la línea de carnita del pato, no. Es un producto de tipo anime, pero especial para la construcción. No agarra fuego, no produce gases tóxicos. Es excelente. Yo trabajé 3 años con anime. A mí me voy a pasar volar en globo, todo lo demás de también tenemos poliestireno, tenemos acá los vaciados de panel. Cuando se habla de prefabricado, todo el mundo piensa en la pared, la pongo y ya. Eso es así. Pero ya no como antes, que eran panelitas de 60 centímetros, no, ahora te vienen con piezas de 300 kilos. Paneles, ¿verdad? Que son los vaciados, para el techo, o sea, es muy lejos, pues tú traes las piezas, traes todo Y lo armas. y lo armas en sitio, con una soldadura, de lo que sea. El otro prefabricado son los mixtos, ¿verdad? Materiales mixtos. Por ejemplo, el poliestireno, hay una empresa venezolana que ha exportado unas casas que se llaman las isocasas. ¿Cómo se llama? Isocasas, algo así. Que son un mixto de anime con piel de aluminio esmaltado. Entonces el aspecto de la casa es un trailer, ¿no? Porque todo esmaltado, de hecho, pero es anime, ¿no?
El problema es cuando va por un cuadro, no es que bien dando el pecho, que no puede acabar en la pared. Pero eso fue lo que bueno, no hay mucho. Por ejemplo, en los mixtos se llaman, por ejemplo, vamos a decir aluminio, vamos a darle nombre, aluminio, lo hay el asbesto, los hay ¿cómo se llaman eso? Emocionado. Sí. Preparan una pasta y después le echan alimento y crean un panel con alimento. Agarran una pasta, claro, no es una pasta, le echan plátano, no sé qué, lo hacen con acerrín. Por ejemplo, hay una planta patente que se llama FibraBlock. FibraBlock es un mixto cemento no con cola de elefante, pero es una cola, un mixto, y le ponen viruta de madera, que no es madera. Lo comprimen, le meten calor y entonces queda estable. Pero al tener concreto, al tener cemento, entonces puede salpicarse y el cambio en una pared. Claro, necesita un esqueleto metálico, ¿no? O sea, no son estructuras autoportantes. De hecho también hay, bueno, los mencionados son estos, son preparaciones químicas con productos con inertes, con materiales inertes, ¿verdad? Que te ayudan a entender. Bueno, lógicamente todos estos productos especiales de tecnología tienen una literatura y tienen una virtud y una desventaja. Una ventaja no es el costo, el tiempo, todo en general son estables, pero el problema está en la tecnología. A veces tú le dices a un maestro, ¿cómo se parece con esta lámina de fibra? Y tú no le dices, trabajo por eso. Entonces, para conseguirte a alguien que te haga eso en difícil, y si lo haces bastante mal, y tienes que demorar, entonces tiene sus problemas. Yo trabajé con anime 3 años construyendo casitas, locales comerciales, así, ampliaciones y todo eso. A mí me encanta, pero el problema es que eso es lo que hacen por los patrones con amor a la patria. Eso tiene que ser un fin comercial. Y en ese momento, cuando yo hice esta temporada, desde el punto de vista del número funcionaba bien hasta que empezó el dólar. Entonces, cuando ya el producto tenía el mismo precio entre el tradicional y el de tecnología, la gente prefiere el mal, viejo por conocido que bueno por conocer, ¿sí o no? Entonces se me vino el negocio al piso y bueno, por ahí se debe seguir el tradicional. Entonces hice tradicional, pero trabajé básicamente con bloque de cemento, que es el cemento pero aligerado, ¿verdad? Y por ahí quedaba. Bueno, esto de una manera muy distinta y poco ideal, porque lo importante es mostrar diapositivas, te da una idea de lo que necesitamos para realizar una obra. Sin embargo, yo tengo literatura que les puedo hacer llegar de todas estas cosas, que lo pueden hacer en lecturas felices, ¿verdad? Y va viendo más detalles técnicos de estas cosas, porque tengo, por ejemplo, una guía solo que habla de vaciados concretos. Entonces, estos son puñales que hay que leérselo para saber, por ejemplo, los agregados. A esta guía traen a veces inclusive tablas de preparación para conseguir resistencia de concreto específica, cómo se prepara un concreto de nivelación, cómo se prepara un mortero para friso, cómo se prepara un concreto para fijar, un mortero para fijar bloques, que no es el mismo. Entonces se lo dicen en puñetes, en palas, en carretillas, ¿sí? Porque el puñete es una cosa de todos los días. Y tú lo ves de mira, mete 4 palas, ¿no? Te haga un puñete ñate, pero no es lo mismo eso. Pero tú tienes que saber de verdad, pero porque... por puñete, por pala, por ¿Que de verdad 4 palas es un puñete? No, un invento mío, pero sí hay unas tablas, o sea, sí las tengo, preparaciones por puñete, por pala o por, ¿cómo se llama? Por carretilla. La tengo, o sea, no la estoy inventando, ya existe, ya está inventada. Y se lo voy a hacer llegar, una cantidad ahí. Bueno, dudas, preguntas. Aluminio, asbesto y emulsionado. El MDF es un emulsionado. Deja una resina con un producto de reciclo, porque no usa madera, sino usa gas, claro, no usa bien preparado. Y de hecho millones, o sea, hay muchos inventos. Y no metí los plásticos, bueno, sí metí el por ejemplo.
Bueno, eso es todo por hoy. ¿Valió la pena o no valió la pena? Yo le voy a mandar literatura para que terminen de ver fotos, que fue lo que me faltó de esta presentación, para que vean fotos y que puedan, digamos, terminar de realizar de concretar su información.